El comedor de la casa Campbell en Maple Street estaba bañado por la luz amarilla de una lámpara de araña antigua que Dorothy había heredado de su madre y consideraba una reliquia familiar. Los colgantes de cristal tintineaban suavemente con el menor movimiento del aire, proyectando reflejos iridiscentes sobre el mantel blanco que Suzanne había almidonado y planchado la mañana anterior. El cumpleaños de su suegra siempre requería preparativos especiales, y Suzanne lo sabía muy bien en sus 12 años de matrimonio. Sobre la mesa había una tarta con 67 velas, cada una ardiendo con una llama constante que no parpadeaba. Susana había pasado el día anterior preparándola, midiendo cuidadosamente los ingredientes y siguiendo la receta que Dorothy le había dado en el primer año de matrimonio, con muchas críticas sobre la importancia de mantener las tradiciones familiares. El bizcocho estaba aireado y la crema tenía la consistencia justa, pero Susan sabía que su suegra aún encontraría algo que criticar. Robert se sentó a la cabecera de la mesa con su mejor traje azul marino, que solo se ponía en ocasiones especiales. Llevaba el pelo oscuro bien peinado con gomina, y en la muñeca le brillaba el reloj de oro que su padre le había regalado cuando se graduó en la universidad. A los 42 años aún conservaba el atractivo que en su día conquistó el corazón de la joven Susan, que entonces trabajaba en la oficina del ayuntamiento. Su imprenta le reportaba ingresos constantes. Los pedidos eran abundantes y los vecinos respetaban a la familia Campbell por ser una de las más antiguas de la zona. Dorothy estaba sentada a la derecha de su hijo, con la espalda erguida como si alguien le hubiera atado un hilo invisible a la parte superior de la cabeza. Su cabello plateado estaba recogido en un peinado perfecto, y su vestido verde oscuro realzaba su escultural figura. Incluso a sus 67 años, parecía recién salida de un salón de belleza. Dorothy había trabajado como jefa de contabilidad en una gran empresa antes de jubilarse, y estaba acostumbrada a que se diera importancia a su opinión. Phoebe se sentaba frente a ella, a la izquierda de Robert, y su presencia en la mesa familiar tensaba el ambiente, como si hubiera una tormenta invisible en el aire. La rubia de 27 años, ojos azules brillantes y manicura impecable, parecía salida de la portada de una revista. Sus rizos dorados rojizos caían en ondas perfectas sobre sus hombros, y su vestido rojo brillante era tan ceñido que no dejaba lugar a la imaginación. Phoebe trabajaba en el salón de belleza más caro de la ciudad, y tenía como clientas habituales a las esposas de los hombres de negocios locales. Susan tomó asiento frente a su marido, sintiéndose como un ratón gris al lado de la brillante Phoebe. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un modesto moño, y su sencillo vestido beige la hacía casi invisible. A sus 38 años, aún conservaba su belleza natural, pero al lado de la joven amante de su marido, parecía carecer de importancia. Trabajar en los archivos del ayuntamiento la había acostumbrado al silencio y al orden, a la clasificación metódica de documentos y a tomar notas cuidadosamente. La conversación era lenta. Cada frase pasaba por un filtro invisible de cortesía. Dorothy preguntó a Phoebe por su trabajo, interesándose sinceramente por las nuevas técnicas de coloración del cabello que habían surgido recientemente. Robert asintió y sonrió, acariciando de vez en cuando la mano de la joven, sin prestar atención a la forma en que Susan se tensaba ante aquello. Phoebe tiene mucho talento, dijo Dorothy, cortando un trozo de tarta y asintiendo con aprobación. ¿Viste cómo me peinó la semana pasada? Fue mágico, me sentí 20 años más joven. Phoebe soltó una carcajada melodiosa y echó la cabeza hacia atrás para que sus rizos brillaran a la luz de la lámpara de araña. Señora Campbell, es usted muy amable. Tiene un pelo natural tan bonito que es fácil trabajar con él. Susana terminó en silencio su trozo de tarta, que parecía insípida, a pesar de haber pasado tanto tiempo preparándola. Cada vez que Phoebe se reía o tocaba la mano de Robert, algo se apretaba en su pecho. Se dio cuenta de que estaba presenciando un extraño espectáculo en el que todos conocían sus papeles menos ella. Robert tosió y se inclinó hacia Phoebe, hablándolo bastante alto para que todos la oyeran. Háblale a mamá de ese nuevo método de fusión que has estado aprendiendo. Parece muy interesante. Es el balayage, se animó Phoebe con los ojos brillantes. Es una técnica muy natural que da el efecto de mechones quemados por el sol. Creo que le sentaría muy bien, señora Campbell. Dorothy sonrió satisfecha, arreglándose el pelo plateado. Sin duda lo probaremos la próxima vez. ¿Qué le dices a Susana?
Se volvió hacia su cuñada con una expresión en el rostro que podría haberse confundido con preocupación si no conociera mejor a Dorothy. Quizá tú también deberías refrescar tu imagen. Susan levantó los ojos del plato y se encontró con la mirada de su suegra. Había algo más en sus palabras que una simple sugerencia de ir a la peluquería. Gracias, pero estoy contenta con mi pelo, respondió con calma, aunque sus dedos se apretaron involuntariamente alrededor del tenedor. Por supuesto, por supuesto. Dorothy agitó la mano como si estuviera hablando del tiempo. Aunque un poco de cambio a veces es bueno. ¿No te parece, Robert? Robert levantó la vista de su plato. Su mirada se deslizó sobre su mujer, deteniéndose un segundo antes de encogerse de hombros. Cada mujer decide cómo quiere verse. Phoebe rió suavemente, tapándose la boca con la palma de la mano. Lo siento, me estaba acordando de una clienta. Decía que estaba contenta con su pelo, y cuando se lo corté, lloró de alegría. A veces no nos damos cuenta de que necesitamos un cambio. Dorothy asintió enérgicamente. Exacto. Sabias palabras. Se volvió hacia Robert. Tu Phoebe no solo es guapa, sino también inteligente. Las palabras tu Phoebe flotaron en el aire, y Susana sintió que algo frío se derramaba en su pecho. Miró a su marido, esperando que corrigiera a su madre, que dijera algo sobre lo inapropiado de semejante alocución, pero Robert se limitó a sonreír y encogerse de hombros. Mamá siempre supo juzgar bien a las personas, dijo sin mirar a su mujer. Las velas de la tarta seguían ardiendo, la cera goteando lentamente por sus lados, y Susan se quedó mirando las pequeñas llamas, pensando en cuántos cumpleaños de su suegra había celebrado en este comedor. El tintineo de los tenedores contra los platos se mezclaba con la suave música de la vieja radio del aparador, creando una ilusión de acogimiento familiar que se hacía más falsa a cada minuto que pasaba. Dorothy se levantó de la mesa con la gracia de una bailarina, a pesar de su edad, y se dirigió al armario para coger el álbum de fotos que solo sacaba en ocasiones especiales. El álbum, encuadernado en piel, contenía la historia de la familia Campbell de los últimos 30 años, y cada fotografía estaba cuidadosamente firmada con la pulcra letra de Dorothy. Volvió a la mesa sosteniendo el álbum como si fuera una reliquia sagrada, y se sentó junto a Phoebe. Phoebe, querida, tienes que ver lo guapo que era mi Robert cuando era joven. Dorothy abrió el álbum por una página de fotos de la graduación universitaria. Mira esos pómulos, esa sonrisa. Todas las chicas del barrio estaban locas por él. Phoebe se inclinó más cerca, su cabello dorado rozando el hombro de la mujer mayor. En la fotografía, Robert, de 22 años, estaba impresionantemente guapo con su bata negra de graduación, sus ojos oscuros mirando fijamente al objetivo con la seguridad de un joven que sabía lo que valía. Sigue siendo muy guapo, murmuró Phoebe, lanzando una rápida mirada a Robert, que sonreía satisfecho. Tiene unos ojos tan expresivos. Ah, sí, Dorothy pasó la página. Y aquí está en la inauguración de la imprenta. Tenía 25 años, acababa de conseguir un préstamo del banco y estaba muy orgulloso de sí mismo. De verdad, hijo, ¿te acuerdas de aquel día? Robert asintió, con el rostro iluminado por los recuerdos. Claro que me acuerdo. Entonces pensé que había conquistado el mundo. El primer negocio propio. Planes para el futuro. Susan recogió los platos en silencio, intentando ignorar la forma en que Dorothy saltaba ostentosamente las páginas de las fotos de su boda, yendo directamente a las imágenes de Robert solo o con su madre. Los platos tintinearon un poco más fuerte de lo habitual en sus manos, pero nadie les prestó atención. Todos estaban absortos en el álbum y en los recuerdos que no tenían cabida para ella. Y esta es mi foto favorita. Dorothy señaló una foto de Robert junto a una flamante máquina de escribir con el brazo alrededor de los hombros de su madre. Soñábamos tanto con cómo sería la imprenta dentro de unos años. Y sabes, Phoebe, todos nuestros sueños se hicieron realidad. Robert se ha convertido en un respetado hombre de negocios con una gran reputación en la ciudad. Phoebe asintió con admiración, tocando de vez en cuando el brazo de Robert cuando quería llamar su atención sobre algún detalle de la fotografía. Su comportamiento era tan natural y relajado como si llevara años en esta casa, no como si acabara de llegar hace unos meses. Señora Campbell, ¿me trae más café? Phoebe se levantó sin esperar respuesta y se dirigió a la cafetera que había sobre la mesa junto a la ventana. Se movió por la cocina con la seguridad de una anfitriona que sabe dónde está cada cosa.
abriendo los armarios adecuados y sacando el azucarero sin preguntar. «¡Qué chica tan atenta!», siguió Dorothy a Phoebe con una mirada de admiración. «Se nota que la han educado bien. Phoebe, querida, háblanos de tus padres. ¿Te ha dicho Robert que tu padre trabajaba en un banco?» Swanee. Sí, era director de una sucursal en Milwaukee. Volvió Phoebe con la cafetera, sirviendo con elegancia la bebida aromatizada en tazas. Mamá daba clases de francés en un colegio público. Querían que cursara estudios universitarios, pero yo siempre supe que quería trabajar con la belleza, hacer feliz a la gente. Dorothy suspiró propiciatoria. Qué romántica y qué práctica al mismo tiempo. Hoy en día una mujer debe tener una profesión en la que pueda realizarse. ¿No te parece, Susana? Susan levantó la vista del fregadero, donde estaba enjuagando los platos. Había una ironía apenas disimulada en la pregunta de su suegra, un indicio de que trabajar en los archivos del ayuntamiento difícilmente podía considerarse una realización. «Me gusta mi trabajo», respondió con voz firme. «Archivar requiere precisión y responsabilidad». «Ah, que no, no. Oh, claro, claro». Dorothy hizo un gesto con la mano como si estuviera de acuerdo con algo que daba por sentado. Aunque admitámoslo, ¿cómo podría compararse clasificar papeles viejos con lo que hace Phoebe? Mírala, transforma a la gente, les da belleza y confianza en sí mismos. Robert levantó los ojos del álbum. Su mirada se deslizó sobre su mujer, deteniéndose en su sencillo vestido, su pelo recogido en un moño, sus manos enrojecidas por el agua caliente. «Cada uno elige el trabajo que quiere», dijo con indiferencia, pero había algo más en su tono, algo parecido a la decepción. Phoebe, mientras tanto, se había acomodado en una silla junto a la chimenea, metiendo las piernas debajo con la gracia de un gato. Su vestido rojo resaltaba sobre el tapizado verde oscuro, y su cabello dorado le caía por los hombros, reflejando la luz de los leños que ardían en la chimenea. «Robert me ha dicho que tenéis un jardín muy bonito», dijo dirigiéndose a Dorothy, pero mirando a Susana. «Supongo que hay que cuidarlo constantemente, ¿no?» «Oh, sí, Susana pasa mucho tiempo allí». Dorothy se sentó frente a Phoebe. Su voz sonaba como si estuviera discutiendo algún desafortunado malentendido. «Aunque a veces creo que está más interesada en el suelo que en la casa. Siempre tiene las uñas sucias». Susana sintió que el color se le subía a las mejillas. Se miró las manos. Sus uñas no estaban en las mejores condiciones después del trabajo de ayer con los rosales, pero no creía que nadie se diera cuenta. «La jardinería es un arte», dijo en voz más baja de lo que pretendía. «Las plantas requieren cuidado y comprensión». «Por supuesto, cariño». Dorothy esbozó la sonrisa que guardaba para los momentos más desagradables. «Pero estarás de acuerdo en que una mujer debe cuidar ante todo de sí misma, de su aspecto. Los hombres aprecian la belleza y la elegancia en sus esposas». Robert se reclinó en su silla, observando esta conversación con la mirada de un hombre que ve una obra de teatro, sabiendo de antemano su final. No interfirió, no defendió a su mujer, no detuvo a su madre. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Phoebe se levantó y se acercó a la ventana, donde en el alféizar había macetas de violetas que Susana había cultivado durante varios años. «¡Qué flores tan bonitas!», dijo, inclinándose hacia las violetas. «Requieren muchos cuidados, ¿verdad? He oído que necesitan una tierra especial y una temperatura determinada». «Sí», Susan se animó al oír el interés genuino en la voz de la chica. «Necesitan luz difusa y un riego moderado. Estas violetas llevan 3 meses floreciendo». «Estoy sorprendida». Phoebe se volvió hacia Dorothy. «Señora Campbell, tiene usted una nuera con mucho talento. No todo el mundo puede hacer eso con las plantas de interior». Dorothy apretó los labios, claramente descontenta de que la conversación hubiera dado un giro inesperado. «Es solo un hobby», dijo secamente. «Por desgracia, un hobby no sustituye la capacidad de una mujer para cuidar de sí misma y mantener su casa en orden». Las palabras de Dorothy flotaron en el aire, y Susana sintió que no podía seguir callada. Se enderezó y miró a su suegra a los ojos. «La casa está en orden», dijo con calma. «La cena está hecha, la tarta horneada, la mesa puesta. No sé qué más te gustaría ver». «Oh, querida». Dorothy rió, pero no había alegría en su risa. «No me refiero solo a los asuntos domésticos. Una mujer debe ser una compañera para su marido, su joya, su inspiración».
Robert levantó los ojos del álbum. Su mirada viajó de su madre a su esposa, luego a Phoebe, que estaba de pie junto a la ventana bajo el sol poniente. Y en aquella mirada, Susana leyó más de lo que quería saber. Robert se levantó de la mesa con la copa de vino que había llenado hasta el borde hacía unos minutos. Sus movimientos eran pausados, como si se dispusiera a pronunciar un discurso que había ensayado mentalmente hacía tiempo. Las velas de la tarta de cumpleaños seguían ardiendo, proyectando suaves sombras sobre los rostros de los presentes, y en aquella cálida luz el rostro de Robert parecía especialmente decidido. Dorothy interrumpió su historia sobre la importancia de la apariencia de una mujer, y se volvió hacia su hijo con una expresión de agradable expectación en el rostro. Phoebe, que estaba junto a la ventana, cerca de las violetas, también se fijó en él. Sus ojos azules chispeaban a la espera de algo significativo. Susan se limpió lentamente las manos con el paño de cocina y miró a su marido, sintiendo que algo frío empezaba a derramarse en su pecho. Madre. Robert levantó más alto la copa. Su voz sonaba solemne. Hoy es tu cumpleaños, y quiero brindar no solo en tu honor, sino también por el futuro de nuestra familia. Dorothy sonrió satisfecha, arreglándose el pelo plateado. Siempre le gustaban los momentos solemnes, especialmente cuando implicaban a su familia y su papel en la vida de su hijo. «Oh, Robert, qué hombre tan maravilloso eres», murmuró, cogiendo su copa. «Habla, hijo, te escuchamos». Robert recorrió con la mirada el comedor, donde tantas tardes familiares había pasado, donde una vez había oído las risas infantiles de sus propios hijos, que él y Susan nunca habían tenido. La araña de cristal tintineaba suavemente con la ligera corriente de aire, y las viejas fotografías de las paredes parecían observar la escena con silencioso reproche. En estos 12 años he aprendido mucho sobre mí mismo, sobre lo que quiero de la vida, continuó Robert mientras su mirada se deslizaba sobre Susana, deteniéndose en ella un instante, y luego se dirigía a Phoebe. Me he dado cuenta de que un hombre tiene derecho a la felicidad, a un amor que le inspire, que le haga mejor. Phoebe se alejó un paso de la ventana y su vestido rojo crujió al moverse. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, como si supiera lo que venía a continuación y estuviera deseando continuar. Susan dejó la toalla sobre la encimera y apretó los dedos involuntariamente. Miró fijamente a su marido, tratando de averiguar a dónde quería llegar, aunque en el fondo de su mente ya sabía la respuesta. El aire del comedor parecía espesarse, pesado y viscoso. Mamá, siempre me dijiste que la familia es la base de todo, que un hombre debe rodearse de personas que lo comprendan, lo apoyen, lo inspiren a alcanzar nuevos logros. Robert hizo una pausa y bebió un sorbo de vino. Y he encontrado a una persona así. Dorothy asintió enérgicamente, con los ojos brillantes de aprobación. Ya había adivinado la dirección del discurso de su hijo, y le gustaba. Phoebe, Robert se volvió hacia la joven. Llegaste a mi vida como un rayo de sol tras un largo invierno. Me has enseñado lo que significa la verdadera feminidad, lo que significa sentirse inspirado y apoyado. Phoebe se llevó la palma de la mano al pecho, fingiendo sorpresa, pero sus ojos estaban llenos de triunfo. Se acercó lentamente a la mesa, con movimientos elegantes, como si bailara al son de una música que solo ella podía oír. Robert, susurró, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Robert alzó aún más la copa, con voz más fuerte, más segura. Llevo demasiado tiempo viviendo una vida que no era la mía, haciendo lo que se esperaba de mí en lugar de lo que yo quería. Pero ahora sé lo que quiero. Susan sintió que se le cortaba la respiración. Se apoyó en la encimera de la cocina y sintió que las piernas se le mareaban. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía una especie de pesadilla de la que no podía despertar. Así que, madre, queridos amigos, Robert miró directamente a Phoebe, ignorando a su mujer, que estaba de pie a unos metros de él. Me gustaría brindar por mi futura esposa. Las palabras flotaron en el aire, resonando en las paredes del comedor. Dorothy aplaudió con fuerza, con el rostro radiante de alegría, como si sus sueños más locos acabaran de hacerse realidad. Phoebe se tapó la boca con las manos, asombrada, pero una sonrisa de satisfacción asomó entre sus dedos. «Oh, hijo mío». Dorothy se levantó y abrazó a Robert. «Soy tan feliz. He esperado tanto este día. Phoebe, querida, bienvenida a nuestra familia.
Susan se quedó petrificada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Su marido, el padre de sus inexistentes hijos, el hombre con el que había vivido 12 años, acababa de anunciar su compromiso con otra mujer en su presencia, en la casa que compartían, en la mesa que ella había puesto con sus propias manos. El timbre sonó con fuerza e insistencia, cortando la atmósfera de falso triunfo como un cuchillo. Todos se volvieron hacia el pasillo, interrumpiendo los abrazos y las felicitaciones. Robert frunció el ceño. Estaba claro que no esperaba visitas en un momento así. ¿Quién podría ser a estas horas? Refunfuñó, dejando el vaso sobre la mesa. No espero a nadie. El timbre volvió a sonar, más largo y exigente. Dorothy apretó los labios. No le gustaba que algo interrumpiera sus planes, sobre todo en momentos tan importantes. Robert, ve a ver quién es, dijo irritada. Dile que estamos ocupados con una celebración familiar. Robert se dirigió a la puerta. Sus pasos resonaron en el pasillo. Susan lo oyó abrir los cerrojos, el gozne de la puerta crujir, su voz pronunciar un sorprendido «¿sí?» en respuesta a las palabras de otra persona. Cuando Robert regresó al comedor, le seguía un hombre desconocido de unos 50 años, vestido con un traje oscuro. Tenía los ojos grises tras unas gafas de montura fina y el pelo canoso pulcramente recortado. Llevaba un sobre marrón en las manos y parecía un hombre acostumbrado a ser recibido sin alegría. «Siento molestarles», dijo el desconocido, echando un vistazo a la habitación. «Me llamo Gerald Price y soy detective privado. Necesito hablar con el señor Campbell sobre un asunto importante». Dorothy se levantó de su asiento. Su rostro expresaba un disgusto extremo. «Joven, estas son unas vacaciones familiares. Cualquier asunto que tenga puede esperar hasta el lunes». Gerald Price negó con la cabeza, posando su mirada en Phoebe, que se puso pálida e instintivamente se arrimó a la pared. «Me temo que no pueden, señora. Y menos la señorita Phoebe McCarthy». Pronunció el nombre de la chica con énfasis, como si tuviera algún significado especial. Phoebe se quedó paralizada, con los ojos azules abiertos de horror. Robert la miró y luego miró al detective, sin entender lo que estaba pasando. «¿De qué estáis hablando?», preguntó bruscamente. «¿Qué tiene que ver Phoebe con esto?». Gerald Price abrió el sobre y sacó unas fotografías. «Lo que tiene que ver, señor Campbell, es que esta joven no es exactamente quien dice ser». Gerald Price extendió las fotografías sobre la mesa, junto a la tarta de cumpleaños inacabada, y la brillante luz de la lámpara de araña resaltó sin piedad cada detalle de las imágenes en blanco y negro. La primera foto mostraba a Phoebe en una imagen completamente distinta, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado y vestida con una bata blanca de enfermera. En la etiqueta figuraba un nombre que nadie en la habitación había oído jamás. Robert se inclinó sobre la mesa, escrutando la imagen. Su rostro cambió gradualmente de expresión, pasando del desconcierto a un creciente horror. Los rasgos faciales de la fotografía eran innegablemente familiares, pero todo lo demás, el pelo, la ropa, incluso la expresión, pertenecía a una persona completamente distinta. «No puede ser ella», murmuró cogiendo la siguiente foto. «Phoebe es peluquera. Nunca trabajó como enfermera». El detective observó con calma la reacción de Robert. Su ojo experimentado registraba cada cambio en la expresión facial del hombre. A lo largo de los años, Gerald Price había presenciado muchas escenas de ese tipo cuando la gente se enfrentaba a la verdad sobre aquellos en quienes confiaba. «Señor Campbell», dijo con voz uniforme, «la mujer que usted conoce como Phoebe McCarthy es en realidad Deborah Sinclair. Tiene 34 años, no 27 como le dijo. Lleva 5 años trabajando en el Hospital St. Joseph de Milwaukee». Phoebe, o Deborah, estaba de pie contra la pared, con la espalda apoyada en el fino papel pintado con motivos florales. Tenía la cara pálida como la tiza, y las manos le temblaban tan violentamente que tuvo que juntarlas para ocultar su excitación. Los rizos dorados que tanto habían deleitado a Dorothy parecían ahora una peluca barata comparados con el cabello oscuro natural de la fotografía. «No es verdad», susurró, pero su voz la traicionó al sonar insegura. «Se equivoca, Robert. No sé qué son esas fotos». Dorothy se agarró al respaldo de su silla, su postura impecable dando un respingo. La mujer que siempre se había enorgullecido de su don de gentes, que hacía un momento había alabado la buena educación y los buenos modales de Phoebe,
Ahora la miraba como a una extraña. Robert, ¿qué pasa? Su voz sonaba confusa. Explícame qué significan estas fotos. Gerald Price sacó la siguiente foto, más reciente y en color. Mostraba a la misma mujer sentada al volante de un coche caro junto a un hombre mayor con un traje caro. Parecían una pareja de camino a un evento. Esta foto fue tomada hace 3 meses en Milwaukee, explicó el detective. La señorita Sinclair salía con Harvey Blackwood, propietario de una cadena de restaurantes. Su relación continuó hasta que ella desapareció con una importante suma de dinero de la caja fuerte de él. Robert se enderezó, retrocediendo de la mesa como si las fotografías le hubieran quemado. Su rostro adquirió un matiz gris, malsano, y sus ojos tenían la expresión de un hombre que de repente se da cuenta de que ha estado al borde de un precipicio sin saberlo. Phoebe se volvió hacia ella con voz desesperada y suplicante. «Dime que no es verdad. Dime que es un error». Débora abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Miró al detective, luego las fotografías, luego a Robert, y sus ojos reflejaron el pánico de un animal cazado. La máscara de la joven despreocupada había caído finalmente de su rostro, revelando los rasgos de una mujer cansada y acostumbrada a mentir y ocultar la verdad. «Ya, puedo explicarlo», dijo al fin, pero las palabras sonaron poco convincentes incluso para ella misma. Dorothy se levantó bruscamente y su silla crujió hacia atrás. La ira que normalmente dirigía a Susana la dirigía ahora a la mujer a la que hacía tan solo unos minutos había considerado la nuera perfecta. «¿Cómo te atreves?». Su voz temblaba de rabia. «¿Cómo te atreves a engañar a mi hijo? Te aceptamos en nuestra familia. Confiamos en ti. Señora Campbell, por favor». Débora dio un paso adelante, extendiendo las manos en un gesto suplicante. «No pretendía engañar a nadie. Es solo que las circunstancias». «¿Las circunstancias?», la interrumpió Robert, con voz más aguda. «Mentiste sobre tu nombre, tu edad y tu trabajo. ¿En qué más mentiste?». Gerald Price colocó otra fotografía sobre la mesa. Una foto de grupo del personal médico del hospital. Débora estaba en la última fila entre las demás enfermeras, con el pelo oscuro recogido bajo una gorra médica y expresión seria y profesional. «La señorita Sinclair fue despedida del hospital por infracciones éticas», continuó la detective con indiferencia. «Había utilizado su posición para obtener información sobre la situación financiera de los pacientes y sus familias». Dorothy se aferró al collar de perlas que llevaba al cuello, como si pudiera protegerla de la pesadilla que estaba ocurriendo. Su mundo de lo correcto y lo incorrecto se desmoronaba ante sus ojos. «Dios mío», susurró, «¿qué hemos hecho?». Susan estaba de pie junto a la encimera de la cocina, observando el drama con una sensación de irrealidad. Hacía media hora que su marido había anunciado su intención de casarse con otra mujer, y ahora se revelaba que esa otra mujer no era en absoluto lo que parecía. De un modo extraño, la revelación de Phoebe no le produjo a Susan alivio ni satisfacción, solo un profundo hastío por todo aquel asunto. Débora retrocedió hacia la puerta, sus ojos recorriendo la habitación en busca de una vía de escape. El vestido rojo que hacía una hora la había convertido en el centro de atención parecía ahora el traje de una actriz que se quita después de una mala actuación. «Robert», le temblaba la voz, «por favor, deja que te explique». «Sí, no te he contado toda la verdad sobre mi pasado, pero mis sentimientos por ti son reales». «¿Reales?», Robert rió con amargura. «¿Cómo pueden ser reales unos sentimientos basados en mentiras? ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto?». Dorothy se volvió de repente hacia Susana, y en su mirada había una expresión que Susana conocía demasiado bien. Su suegra buscaba a alguien a quien culpar, y como de costumbre, ese alguien tenía que ser su nuera. «Todo es culpa tuya», dijo Dorothy señalando a Susana con un dedo tembloroso. «Si hubieras sido una buena esposa, si hubieras conseguido hacer feliz a mi hijo, nunca habría buscado consuelo en el costado». Lo absurdo de la acusación flotaba en el aire. Susana miró sorprendida a su suegra, incapaz de creer que incluso en una situación así, Dorothy pudiera echarle la culpa a ella. «Mamá», dijo Robert cansado, «esto no tiene nada que ver con Susana». Pero Dorothy ya no escuchaba. Su ira, primero dirigida contra Débora, se centraba ahora por completo en su cuñada, como si Susana hubiera sido la artífice de todo el engaño. «Ella te llevó al punto de buscar a una mujer que te apreciara», continuó Dorothy, con la voz cada vez más alta. «Y
Esta aventurera se aprovechó de tu vulnerabilidad. Débora aprovechó que la atención se desviaba hacia la disputa familiar y se dirigió en silencio hacia la salida. El detective se percató de su maniobra y dio un paso, impidiéndole el paso hacia la puerta. Gerald Price volvió a meter las fotografías en el sobre, con movimientos metódicos y tranquilos, como si estuviera terminando una rutina. Se hizo un gran silencio en el comedor, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de la repisa de la chimenea y el silbido apenas audible de las velas encendidas de la tarta de cumpleaños. Todos los presentes esperaban a ver qué decía a continuación el detective, pero nadie se atrevía a formular la pregunta obvia. Robert fue el primero en romper el silencio, con la voz ronca, como si acabara de despertarse de un sueño pesado. ¿Quién te ha contratado?, preguntó sin apartar los ojos del sobre que el detective tenía en las manos. ¿Quién sabía lo suficiente sobre Phoebe como para ordenar una investigación? Susan sintió que el corazón le latía más deprisa. También quería saber la respuesta a esa pregunta, porque ella misma no había contratado a nadie y no podía imaginarse a nadie más interesado en desenmascarar a la amante de su marido. El detective se quitó las gafas, se las limpió con un pañuelo y volvió a ponérselas. El gesto parecía un ritual familiar, una forma de ganar tiempo antes de revelar información que podía cambiar la vida de las personas. Nicholas Howard me contrató, dijo con calma. El hermano de la señora Campbell. Susana sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Nicholas, su hermano mayor, que trabajaba como abogado en Madison y con quien hablaba por teléfono no más de una vez al mes. Nicholas, que siempre estaba demasiado ocupado con sus asuntos como para interesarse por su vida privada. ¿Nicholas?, preguntó con voz débil. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabía lo de Phoebe? Gerald Price sacó un pequeño cuaderno del bolsillo interior de la chaqueta y hojeó varias páginas cubiertas con su pulcra caligrafía. Tu hermano vino a verme hace 6 semanas, empezó a leer la hoja. Me dijo que estaba preocupado por ti porque había notado un cambio en tus conversaciones. Llamabas con menos frecuencia, evitabas las reuniones y, cuando intentaba preguntarte por asuntos familiares, te mostrabas evasivo. Susan recordó aquella incómoda conversación telefónica de hacía un mes, cuando Nicholas le había preguntado cómo estaba y ella había llorado sin saber por qué. Ella le había dicho que solo estaba cansada del trabajo y que se encontraba bien, pero al parecer su hermano no la había creído. La gota que colmó el vaso fue una llamada al azar hace 3 semanas, continuó el detective, pasando la página. Marcaste el número de tu hermano por error, pensando que llamabas a un amigo. El señor Howard le oyó llorar y algunas frases que le hicieron sospechar que su matrimonio no iba bien. Robert se volvió hacia su mujer, con una expresión de sorpresa mezclada con irritación en los ojos. ¿Te has quejado de mí a tu hermano?, preguntó bruscamente. No me he quejado de nadie, contestó Susana con las mejillas encendidas por la vergüenza. Ha sido un accidente. Creía que estaba llamando a Laura. Dorothy, que hasta ese momento había estado digiriendo en silencio la nueva información, se animó de repente. Su rostro se contorsionó de ira y sus manos se cerraron en puños. Entonces es un complot familiar, exclamó. Su familia está decidida a arruinar la vida de mi hijo. El detective negó con la cabeza, manteniendo intacta su calma profesional. El señor Howard solo quería asegurarse de que su hermana estaba bien, dijo con rotundidad. En un principio había planeado averiguar si había problemas en el matrimonio y, en caso afirmativo, ayudar a su hermana a encontrar un buen abogado para el divorcio. Pero, ¿cómo sabía lo de Phoebe?, preguntó Robert, con voz cada vez más confusa. Empecé a vigilar a tu familia hace 15 días, explicó Gerald Price. Enseguida quedó claro que mantenías una relación con una joven que trabajaba en un salón de belleza. Las investigaciones posteriores revelaron incoherencias en su historia. Susan se desplomó en la silla. Las piernas ya no la sostenían. Así que Nicholas supo de su desgracia antes de que ella misma se diera cuenta de su magnitud. Vio lo que ella trataba de ocultarse, incluso a sí misma. El señor Howard quería pasar la investigación a su hermana tranquilamente, continuó el detective. Pero cuando descubrí que la señorita Sinclair iba a asistir esta noche a un acontecimiento familiar y me enteré de la naturaleza del suceso, creí necesario actuar de inmediato. ¿La naturaleza del acontecimiento?, preguntó Dorothy con recelo. ¿Qué sabe usted de la naturaleza de nuestra cena familiar?
El detective la miró con la expresión de un hombre acostumbrado a dar noticias desagradables. Sé que el señor Campbell planeaba anunciar su intención de divorciarse de su esposa y casarse con la señorita Sinclair esta noche, dijo con calma. Me parecía poco ético permitir que eso sucediera, sabiendo lo que sabía del pasado de la mujer. El aire del comedor pareció espesarse aún más. Débora, que hasta entonces había permanecido en silencio apoyada contra la pared, hizo de pronto un movimiento brusco hacia la puerta, pero el detective le impidió el paso. No le aconsejo que se vaya, señorita Sinclair, dijo con firmeza. La policía de Milwaukee quiere hacerle algunas preguntas sobre la desaparición del dinero del señor Blackwood. Susana contemplaba la escena como en un sueño. Su marido, que hacía media hora había anunciado solemnemente su intención de casarse con otra mujer, estaba ahora de pie en medio del comedor, con una expresión de derrota absoluta en el rostro. Su suegra, que había admirado los perfectos modales de Phoebe, ahora la miraba como si fuera una criminal. Y ella misma se encontró en el centro de unos acontecimientos que se desarrollaban según un guión escrito por su hermano. ¿Pero por cuánto tiempo? Susana empezó, luego se detuvo, sin saber si quería conocer la respuesta. ¿Cuánto duró la relación de su marido con la señorita Sinclair? El detective comprendió su pregunta tácita. Según mis observaciones, unos 8 meses. Se les vio juntos por primera vez en enero de este año en un restaurante de las afueras de la ciudad. 8 meses. Susan intentó recordar qué ocurría en sus vidas en enero. Fue entonces cuando Robert empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, diciendo que tenía muchos pedidos. Fue entonces cuando empezó a vestirse de otra manera, a ducharse más a menudo, a comprarse una colonia nueva. Y mi madre, Susan miró a Dorothy. ¿Cuándo se enteró de lo de Phoebe? El detective volvió a mirar el cuaderno. Según mis observaciones, la señora Campbell padre conoció a la señorita Sinclair por primera vez hace 3 meses. Desde entonces se veían con regularidad, normalmente en la peluquería donde trabaja la señorita Sinclair. Así que Dorothy sabía de la existencia de la amante de su hijo y no solo no puso trabas a la relación, sino que la fomentó activamente. Susana sintió que algo en su interior por fin se rompía. No la traición de su marido, ni las mentiras de su amante, sino la traición de su suegra, que durante 12 años había fingido preocuparse por el bienestar de la familia. Dorothy notó la mirada de su cuñada y levantó la barbilla desafiante. Sí, sabía lo de Phoebe, dijo en voz alta, y pensé que Robert se merecía una mujer que lo hiciera feliz, una mujer que apreciara lo que él le ofrecía. Mamá, Robert la miró sorprendido. ¿Lo sabías y no me dijiste nada de la investigación? No sabía nada de la investigación, contestó Dorothy secamente. Lo único que sabía era que mi hijo había encontrado por fin una mujer digna de él. Débora aprovechó que la atención se desviaba de nuevo a la disputa familiar e intentó escabullirse hacia la puerta, pero el detective la agarró del brazo. Como le he dicho, señorita Sinclair, la policía desea hablar con usted. Gerald Price acompañó a Deborah Sinclair hasta su coche, donde la esperaban los agentes de policía de Milwaukee que habían llegado con el detective. Robert los acompañó hasta la puerta, moviéndose como un sonámbulo, incapaz aún de comprender del todo lo que estaba ocurriendo. La casa se vació, dejando solo a Susan y Dorothy solas la una con la otra en el comedor, donde una tarta de cumpleaños con velas descoloridas y copas de vino sin terminar seguían sobre la mesa. Dorothy estaba de pie junto a la chimenea, con la mano apoyada en la repisa, y su silueta parecía especialmente erguida e inaccesible a la luz vacilante de los leños moribundos. Su cabello plateado seguía inmaculadamente peinado, su vestido verde oscuro no tenía arrugas, pero algo en su postura delataba una tensión interior. Susan estaba sentada a la mesa, retirando mecánicamente las migas de tarta del mantel blanco, con movimientos lentos y pensativos. El silencio entre ellas era denso, saturado de años de descontento tácito, rencores ocultos y fingida corrección. Los colgantes de cristal de la araña tintineaban débilmente con la corriente de aire, y en algún lugar de la casa se oían sonidos apagados de Robert paseándose por las habitaciones, evidentemente intentando recuperarse de la conmoción. 12 años, dijo Susana al fin, sin levantar los ojos del mantel. 12 años fingiendo que yo formaba parte de esta familia. Dorothy se apartó bruscamente de la chimenea y sus ojos brillaron en la penumbra.
¿Parte de la familia? Sonó su voz con fría sorna. Nunca fuiste parte de nuestra familia, Susana. Fuiste un error que cometió mi hijo cuando era joven. Las palabras golpearon a Susana como una bofetada, pero no retrocedió. Al contrario, finalmente levantó la cabeza y miró directamente a la cara de su suegra. ¿Un error?, repitió con calma. Me pregunto, ¿qué fue exactamente lo que me convirtió en un error? ¿Que fuera empleada en lugar de la hija de un banquero? ¿Que no se me diera bien adular y complacer? Dorothy caminó unos pasos por la habitación, sus tacones golpeando el suelo de parqué con una nitidez inconfundible. Sus movimientos mostraban un hábito de mando, de control, pero ahora ese hábito se encontraba con una resistencia inesperada. ¿No te diste cuenta de lo que significaba ser la esposa de Robert Campbell?, dijo Dorothy, deteniéndose frente a Susana. Tu madre trabajaba en una lavandería. Tu padre era mecánico en una fábrica. Creciste en un mundo diferente, con valores diferentes. ¿Y cuál es el problema con esos valores? Susana se levantó de la mesa, enderezándose hasta alcanzar su estatura completa. ¿Que sé cocinar, hacer la colada, limpiar? ¿Que valoro la honradez y la lealtad? Dorothy se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Honestidad y lealtad?, intervino con ironía. So the one. ¿Dónde estaba tu honestidad cuando sedujiste a mi hijo? Podría haberse casado con Patricia Winthrop, la hija del juez, que fue a la universidad con él. Educada, bien educada, de buena familia. Yo no seduje a nadie, replicó Susana con firmeza. Robert me eligió a mí. Dijo que me quería por lo que era. Era joven y tonto, se acercó Dorothy, con voz más baja pero más venenosa, cegado por la pasión juvenil. Y tú te aprovechaste de eso. Lo atrapaste en un matrimonio antes de que se diera cuenta. Susana sintió un viejo dolor que surgía de las profundidades de la memoria. Recordó la boda, cuando Dorothy se había sentado en primera fila con cara de piedra, ocultando a duras penas su disgusto. Recordó las interminables insinuaciones de que la joven esposa no era lo bastante buena para su hijo, no lo bastante elegante, no lo bastante educada. Nunca me diste una oportunidad, dijo Susana, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Desde el primer día me buscaste defectos, criticabas cada una de mis palabras, cada uno de mis movimientos. Nada de lo que hacía era lo bastante bueno para ti, porque no eras lo bastante buena para él, explotó Dorothy. Mírate, siempre tienes las manos en la tierra de ese estúpido jardín. Te vistes como una sirvienta, hablas con palabras de una sola palabra. Robert se merecía una mujer que fuera su igual, que pudiera apoyarle socialmente, ayudarle a hacer crecer su negocio. Susan caminó alrededor de la mesa, acercándose a su suegra. Por primera vez en todos los años de matrimonio, no se echó atrás delante de Dorothy. No intentó justificarse ni suavizar el conflicto. ¿Y Phoebe era compatible, entonces?, se preguntó con amargura. ¿Era una mentirosa y una ladrona la mejor candidata para su nuera? Dorothy se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. No sabía nada de su pasado, dijo a la defensiva. Parecía exactamente lo que Robert necesitaba. Joven, guapa, alegre. No como yo, terminó Susan. Sí, no como tú. Dorothy levantó la barbilla desafiante. Sabía reír, sabía entretener. Era una conversadora interesante. Robert brillaba a su alrededor como nunca lo hacía a su lado. Susana sintió que algo punzante le atravesaba el corazón. Había una verdad en las palabras de Dorothy que no podía negarse. Robert parecía más animado y alegre cerca de Phoebe que en todos los últimos años de su matrimonio. ¿Y por eso fomentaste su relación?, preguntó en voz baja. ¿Por eso celebraste la destrucción de nuestro matrimonio? Quería la felicidad para mi hijo, respondió Dorothy, pero por primera vez había incertidumbre en su voz. Lo vi marchitarse a tu alrededor, cada vez más retraído y hosco. Pensaste que si te deshacías de mí todo iría bien, la interrumpió Susana. Pero dime la verdad, Dorothy. ¿Es solo que no soy la adecuada para Robert? ¿O hay algo más? Dorothy se volvió hacia la ventana, donde las siluetas de los árboles apenas se distinguían en la oscuridad. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal y cansado. No entiendes lo que es perder a tu marido a los 45 años, dijo sin volverse. Estar sola con un hijo que era todo lo que te quedaba, y luego verlo irse con una mujer que no aprecia lo que tiene.
Por primera vez en muchos años, había verdadero dolor en su voz, y Susana se dio cuenta de que detrás de toda aquella hostilidad había algo más profundo. Miedo a la pérdida, celos de la joven nuera que se había llevado a la única persona cercana a ella. Nunca intenté arrebatarle a su hijo, dijo Susana con más suavidad. Solo quería ser su esposa, pero lo hiciste. Dorothy se dio la vuelta, con lágrimas brillando en los ojos. Me lo arrebataste desde el primer día. Dejó de necesitarme, de aconsejarme, de compartir sus planes. Me convertí en una extraña en la vida de mi propio hijo. Susan miró a su suegra y por primera vez no la vio como una rival formidable, sino como una mujer solitaria y envejecida que se aferraba al último hilo que la unía al pasado. La ira dio paso lentamente al arrepentimiento, no por Dorothy, sino por toda la situación, que se había estancado mucho antes de que apareciera Phoebe. Robert regresó al comedor media hora más tarde, con el pelo revuelto y la corbata colgando del cuello. Parecía un hombre que acababa de sobrevivir a una catástrofe natural y aún no podía creer la magnitud de la devastación. Llevaba en la mano un vaso de whisky que, a juzgar por sus ojos enrojecidos, no era su primer trago de la noche. Susan y Dorothy estaban sentadas en sillones junto a la chimenea, con un abismo de agravios tácitos entre ellas. Pero el conflicto se había atenuado un poco. El cansancio de la agitación emocional de la noche había hecho mella, y ambas mujeres parecían agotadas, como si acabaran de terminar una agotadora jornada de trabajo. Se ha ido, anunció Robert, hundiéndose en su silla a la cabeza de aquel extraño trío familiar. El detective dijo que la habían llevado a comisaría para testificar en el caso de ese Blackwood. Dorothy se ajustó el vestido, intentando parecer arreglada, aunque su pelo inmaculado ya no estaba tan impecable. Menos mal que todo salió a tiempo, dijo secamente. Me imagino lo que habría pasado si la estafa se hubiera descubierto después de la boda. Robert miró bruscamente a su madre, con un destello de irritación en la mirada. ¿Una estafa?, interrumpió. Mamá, tú eras la que admiraba a Phoebe, la que decía que era perfecta para mí, ¿y ahora la llamas estafadora? No sabía nada de sus antecedentes penales. Dorothy levantó la barbilla con dignidad. Parecía una joven educada. ¿Cómo podía haber adivinado su verdadera naturaleza? Susan permaneció en silencio mientras observaba este intercambio de comentarios. Podía ver a Robert buscando a alguien a quien culpar de todo menos a sí mismo, intentando echar la culpa a su madre, a Phoebe, a las circunstancias, a cualquiera menos a sus propias decisiones. Robert dio un sorbo a su vaso y se reclinó en la silla, con la mirada vagando por la habitación, evitando los ojos de su mujer. Ahora que lo pienso, dijo lentamente, hay cierta ironía en todo esto. Susan, tu hermano contrató a un detective para arruinar mi relación con Phoebe. Podría decirse que tu familia se vengó por todos esos años. Había acusación en su voz, un intento de presentarse como víctima de la intriga de otra persona. Susana sintió surgir en su interior una oleada de ira que había estado conteniendo toda la tarde. Nicholas no sabía nada de Phoebe cuando empezó la investigación, dijo tajante. Solo estaba preocupado por mí. Y tenía razón. Había problemas en nuestro matrimonio. ¿Problemas? Robert se rió amargamente. Los problemas llegaron cuando me di cuenta de que me había casado con una mujer con la que no tenía nada que hablar. Cuando me di cuenta de que vivíamos como vecinos en un piso comunal, no como marido y mujer. Dorothy asintió, aprobando claramente el rumbo que estaba tomando la conversación. Robert tiene razón, dijo. No erais el uno para el otro desde el principio. Intentó adaptarse a tú, pero no era natural para él. Susana se levantó de la silla, incapaz de seguir escuchando cómo le echaban a ella sola la culpa del fracaso del matrimonio. Se acercó a la mesa donde aún quedaban los restos de la cena y empezó a recoger los platos, con movimientos bruscos que delataban su agitación interior. ¿Así que es culpa mía que me engañaras durante 8 meses? Preguntó sin darse la vuelta. ¿Es culpa mía que fueras a dejarme públicamente en la fiesta de cumpleaños de tu madre? Es culpa tuya que nuestro matrimonio muriera hace años, replicó Robert, con voz cada vez más agresiva. Intenté recuperar lo que perdimos, pero ni siquiera te diste cuenta de mis intentos. Susana se volvió bruscamente hacia él. El plato se le escapó de las manos y se hizo añicos en el suelo, volando por el parqué.
¿Qué intentos? Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Se refiere a esas noches en las que llegaba a casa y se iba directamente al estudio? ¿O esos fines de semana en los que desaparecías con el pretexto de trabajar en la imprenta? Robert se levantó de la silla, tambaleándose por el alcohol que había bebido. Desaparecí porque me aburría en casa, gritó, porque te has convertido en un ama de casa que solo sabe cocinar, limpiar y cuidar el jardín. El silencio flotaba en el aire, solo roto por el tic-tac del reloj. Dorothy se sentó en su sillón con cara de satisfacción. Por fin su hijo había dicho lo que ella había estado pensando todos estos años. Susan se inclinó y empezó a recoger los trozos del plato roto. Le temblaban las manos, pero colocó metódicamente los trozos de porcelana en la palma, con cuidado de no cortarse con los bordes afilados. «Ya veo», dijo en voz baja. «Un ama de llaves, entonces. He sido tu ama de llaves todos estos años». «Susan, no me refería a eso». Robert dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su mirada. «No, eso es exactamente lo que querías decir». Se enderezó ella sosteniendo los fragmentos entre las manos. «Querías decir que no soy lo bastante interesante, lo bastante culta, lo bastante elegante, que no sé cómo entretenerme o mantener una conversación trivial». El timbre del teléfono interrumpió su discurso. Robert fue a contestar de mala gana y regresó un minuto después con el rostro aún más sombrío. «Era la policía», dijo hundiéndose en la silla. «Phoebe». Débora se había escapado de la comisaría. Aprovechó que no estaba encerrada y desapareció. Dorothy balbuceó. «¿Cómo ha podido escaparse? ¿No se supone que están vigiladas?» «No la detuvieron formalmente. Solo la invitaron a declarar», explicó Robert con cansancio. «Todavía no había orden de detención. Y además», hizo una pausa, como si estuviera haciendo acopio de ingenio. «Y el policía dijo que debía comprobar si faltaba algo de valor en la casa». Susana sintió un escalofrío en el pecho. Recordaba con qué soltura se movía Phoebe por la casa. ¿Cómo sabía dónde estaban las cosas? «¿A qué te refieres?», preguntó. Robert se frotó la cara con las manos. Phoebe sabía dónde guardaba el dinero. Conocía la combinación de la caja fuerte. «Le enseñé las joyas de la familia de mi madre. Le hablé de su valor». Miró a Dorothy. «Mamá, ¿tu collar de esmeraldas sigue en la caja?» Dorothy se puso pálida y se levantó apresuradamente de su asiento. «Ahora lo compruebo», dijo y salió rápidamente de la habitación. Susana seguía de pie con los fragmentos en las manos, extrañamente tranquila. Todo lo que había ocurrido aquella noche, la exposición de Phoebe, el enfrentamiento con Dorothy, las acusaciones de Robert borracho, la había conducido a la única solución posible. «Quiero el divorcio, Robert», dijo con calma. Él levantó la vista como si no entendiera sus palabras. «¿Qué?» «He dicho que quiero el divorcio. Mañana mismo me pondré en contacto con un abogado». El grito de Dorothy desde el dormitorio confirmó sus peores temores. Efectivamente, Phoebe había traído algo como recuerdo de la casa Campbell. El bufete de Nicholas Howard se encontraba en un viejo edificio de ladrillo rojo en el centro de Madison, a media hora en coche de Wisconsin. Susan se sentó en un sillón de cuero frente al enorme escritorio de roble donde su hermano estudiaba los papeles que había traído de casa. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando las estanterías de libros de consulta jurídica y los diplomas enmarcados en las paredes. Nicholas aparentaba más edad de la que le correspondía a sus 42 años. Su trabajo como abogado de empresa había hecho mella en su rostro en forma de arrugas prematuras y sienes grises. Pero sus ojos eran tan atentos y cariñosos como cuando defendió a su hermana pequeña de los matones del patio. «Hiciste bien en conservar todos los documentos financieros», dijo, hojeando las páginas del acuerdo prenupcial. «Aunque es bastante primitivo para los estándares actuales, nos da una buena posición para negociar». Susana sintió, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con la correa de su bolso. Habían pasado 15 días desde la memorable fiesta de cumpleaños de Dorothy, pero los acontecimientos de aquella noche aún le parecían irreales. Robert había pasado los primeros días tras la revelación de Phoebe, intentando persuadir a su mujer de que no se precipitara a divorciarse, hablando de segundas oportunidades y de la posibilidad de arreglar las cosas. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que su decisión era definitiva. «La imprenta se compró con el dinero heredado de tu suegro», continuó Nicholas, haciendo anotaciones en los márgenes del documento.
Pero todas las mejoras y la expansión del negocio tuvieron lugar durante el matrimonio, lo que significa que tienes derecho a una indemnización. Susan miró por la ventana hacia la concurrida calle, donde la gente se dedicaba a sus asuntos, sin saber que en aquel tranquilo despacho se estaba decidiendo el destino de una familia que había existido durante 12 años. Le resultaba extraño darse cuenta de que un matrimonio que le parecía inmutable pudiera descomponerse en cláusulas contractuales y artículos de ley. ¿Y la casa? Preguntó, volviendo a prestar atención a su hermano. La casa es un asunto más complicado. Nicholas se quitó las gafas y se las limpió con una servilleta. Se compró a nombre de Robert antes de que os casarais, pero la hipoteca se pagó con fondos comunes. Además, todas las reparaciones y mejoras se hicieron también con cargo al presupuesto familiar. La puerta del despacho se abrió en silencio y entró una secretaria con una bandeja de café. Una mujer mayor con el pelo canoso, recogido en un haz ordenado, dejó en silencio las tazas sobre la mesa y se marchó sin hacer ruido. Todo en el despacho de Nicholas estaba organizado con precisión alemana. Cada cosa tenía su lugar. Cada acción se realizaba en el momento adecuado. Nicholas. Susan tomó la taza entre sus manos, saboreando su calor. Quiero que sepas. No busco sacar lo mejor de Robert. No quiero venganza. Su hermano la miró atentamente, con una cautela profesional mezclada con una preocupación fraternal en la mirada. Susan, comprendo tus sentimientos, pero mi deber como abogado es proteger tus intereses. Has invertido 12 años de tiempo, energía y emociones en este matrimonio. Eso debe tenerse en cuenta en la división de bienes. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Nicholas cogió el auricular, escuchó y se volvió hacia su hermana con cara de sorpresa. Es el abogado de Robert, dijo tapando el auricular con la palma de la mano. Quieren reunirse para las negociaciones preliminares. Hoy, una hora más tarde, 4 personas estaban reunidas en el mismo despacho. Robert se sentó junto a su abogado David Morgan, un joven y agresivo abogado especializado en procesos de divorcio y con fama de no transigir. Susan tomó asiento junto a su hermano, sintiéndose incómoda con la presencia cercana de su marido, con quien ahora solo hablaban a través de representantes. Robert no tenía buen aspecto. Su rostro estaba adelgazado, tenía bolsas bajo los ojos y le temblaban las manos. El aspecto de un hombre muy estresado. Su confianza habitual se había evaporado en algún punto, dejando espacio a la confusión y la depresión. Mi cliente está dispuesto a negociar las condiciones del divorcio, comenzó David Morgan, abriendo el expediente. Sin embargo, creemos que las exigencias de la señora Campbell son excesivas, sobre todo en lo que respecta a la impresión. Nicholas miró tranquilamente a su colega. La imprenta se desarrolló durante el matrimonio por medios y esfuerzos conjuntos, respondió rotundamente. Mi cliente tiene derecho a una indemnización justa. ¿Justa? Morgan sonrió. La señora Campbell nunca había participado en la gestión del negocio, ni había invertido fondos personales en él. Su participación se había limitado a llevar la casa. Susana sintió una punzada de ofensa ante el tono condescendiente de Robert, pero Nicholas permaneció imperturbable. Ocuparse de la casa, aliviar a tu cónyuge de las tareas domésticas, permitir que tu cónyuge se dedique a su profesión, todas estas cosas tienen un valor económico, replicó. Además, hay pruebas documentales de que la señora Campbell había trabajado como ayudante no remunerada en la imprenta en varias ocasiones durante periodos de grandes pedidos. Robert se retorció en la silla, evitando mirar a su mujer. Le recordaba aquellos fines de semana en los que Susan venía a ayudarle a empaquetar pedidos, en los que se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, doblando folletos o comprobando las direcciones en los sobres. Aún aceptando esa lógica, continuó Morgan, la cuantía de la indemnización tiene que ser razonable. Mi cliente no puede reclamar la mitad del negocio. ¿Y qué parte puede reclamar, en su opinión?, preguntó Nicholas. David Morgan sacó una calculadora y varias hojas de cálculos. Teniendo en cuenta todos los factores, estamos dispuestos a ofrecer un pago único de $15,000 y el derecho a permanecer en la casa durante 3 meses, mientras ella busca un nuevo hogar. Susan se estremeció ante la modestia de la oferta. $15,000 por 12 años de matrimonio y por ayudar a hacer crecer el negocio familiar parecía una burla. Nicholas sacudió la cabeza. Aquello era inaceptable. Solo las mejoras realizadas en la casa durante el matrimonio
Valían más que aquella cantidad, por no hablar del aumento del valor de la imprenta. Las negociaciones se prolongaron durante 2 horas, cada parte defendiendo sus posiciones con una tenacidad que sorprendió incluso a Susana. Ella escuchaba cómo su vida se convertía en moneda de cambio, cómo años de recuerdos compartidos se convertían en dólares y céntimos, y sentía un creciente cansancio por todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente Robert no pudo soportar el silencio. Quizá deberíamos hablar en privado, sugirió volviéndose hacia Susan. Sin abogados, como gente civilizada. Nicholas estuvo a punto de objetar, pero Susana asintió. Ella también estaba cansada del tono formal de las negociaciones, de convertir su drama personal en un procedimiento legal. Cuando los abogados se marcharon, se hizo un gran silencio en el despacho. Robert y Susan estaban sentados uno frente al otro, con los papeles del divorcio entre ellos, la confirmación formal del fin de su relación. Susan, comenzó Robert, con voz cansada, no quería que las cosas acabaran así. Nunca planeé hacerte daño. Pero lo hiciste, respondió ella con calma. Y no es solo por Phoebe, es que dejaste de verme como una mujer mucho antes de que ella apareciera. Quizá tengas razón, bajó la cabeza. Quizá todo esto sea culpa mía. ¿Pero 12 años no significan nada? ¿No podemos intentar empezar de nuevo? Susan miró por la ventana, donde las hojas amarillas caían lentamente tras el cristal. El otoño era especialmente hermoso este año, pero de algún modo no la hacía feliz. Robert, incluso sin Phoebe, nuestro matrimonio habría muerto por sí solo, dijo en voz baja. Nos habíamos convertido en extraños viviendo en la misma casa. Y tu madre tenía razón. No éramos el uno para el otro. No había ira ni resentimiento en sus palabras. Solo el profundo cansancio de intentar recomponer lo que hacía tiempo que se había roto. La imprenta Campbell de Elm Street tenía exactamente el mismo aspecto que 20 años atrás, cuando el joven Robert había cruzado por primera vez el umbral del edificio como propietario. Las mismas imprentas zumbaban con un ritmo monótono, el mismo olor a tinta y papel flotaba en el aire, las mismas luces fluorescentes iluminaban los escritorios, pero ahora todo pertenecía a Susan. Hacía 3 semanas que el juez había dictado sentencia sobre la división de bienes y, desde entonces, Robert acudía al trabajo cada mañana con la sensación de haber entrado en una realidad paralela. Seguía dirigiendo la producción, recibiendo pedidos y controlando la calidad, pero ahora era un director asalariado de una empresa que antes consideraba obra suya. Los papeles del traspaso de la imprenta reposaban en una caja fuerte a sus espaldas, una confirmación formal de lo drásticamente que había cambiado su vida. Las máquinas de impresión funcionaban a su ritmo habitual, produciendo un pedido para el hospital local. 1000 copias de folletos informativos sobre la prevención de la gripe. Robert estaba de pie junto a la máquina más grande, observando el proceso de impresión, pero sus pensamientos estaban muy lejos de los detalles técnicos. El sonido de las máquinas en marcha solía llenarle de orgullo. Era la música del éxito, la sinfonía de su propio negocio. Ahora el mismo sonido le parecía un monótono recordatorio de pérdida. Susana acudía a la imprenta todos los martes y jueves. Estudiaba los estados financieros, se familiarizaba con la clientela, aprendía los entresijos de la impresión. Se sentaba en el pequeño despacho del segundo piso, que antes había servido de estudio a Robert, y profundizaba metódicamente en todos los aspectos del negocio con la misma minuciosidad con la que antes había clasificado los documentos de archivo en el ayuntamiento. A través de la puerta abierta del despacho, Robert podía oírla a veces hablando por teléfono con los clientes, con voz tranquila y profesional. Los empleados de la imprenta, Jim, que llevaba 15 años trabajando allí, Carl, con sus manos de oro como mecánico, y el joven Tommy, que estaba aprendiendo el oficio de impresor, se mostraron cautelosos al principio ante el cambio de propietario. Se miraban unos a otros cuando pasaba Robert, sin saber cómo comportarse con el hombre que había pasado de amo a subordinado. Pero poco a poco todos se acostumbraron a la nueva situación. Susan no interfería en su trabajo, no criticaba el orden establecido, solo hacía preguntas y escuchaba atentamente las respuestas. Jim, un hombre corpulento de bigote canoso, comentó una vez a Robert que la nueva propietaria era mucho mejor con los números de lo que cabría esperar. Carl añadió que comprendía rápidamente el aspecto técnico del proceso y hacía preguntas inteligentes sobre la mejora de los equipos. Incluso el joven Tommy,
Normalmente tímido con sus superiores, charlaba fácilmente con Suzanne y le explicaba los matices de trabajar con distintos tipos de papel. Robert estaba sentado en su nuevo puesto de trabajo, un sencillo escritorio metálico en un rincón del taller, lleno de pedidos y facturas. Antes tenía un despacho espacioso con un sillón de cuero y vistas a la calle, pero ahora su puesto de trabajo estaba encajado entre las máquinas, en medio del ruido constante de la producción. Revisó los pedidos de la semana siguiente, ordenando automáticamente los papeles por prioridad y complejidad, pero sus pensamientos estaban muy lejos del trabajo. Había pasado un mes y medio desde aquella memorable fiesta de cumpleaños de su madre, y aún no conseguía acostumbrarse a la nueva realidad. La casa de Maple Street le parecía demasiado grande y vacía sin Suzanne. Por las tardes, paseaba por las habitaciones que ella había llenado con su presencia, y se daba cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a sus tranquilos cuidados. El frigorífico ya no estaba lleno de comida casera. La ropa de cama ya no yacía en ordenadas pilas en los armarios. El jardín junto a la ventana se marchitaba lentamente sin su cuidado. La imprenta tampoco le proporcionaba ya la satisfacción que sentía cuando era su pleno propietario. Cada mañana se levantaba pensando que iba a trabajar para su exmujer, que sus éxitos y fracasos serían juzgados ahora por el hombre al que había traicionado. La ironía de la situación era tan evidente que a veces Robert se sorprendía a sí mismo, riendo amargamente. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Robert descolgó el viejo aparato que tenía sobre la mesa. «Robert, tienes que venir a casa inmediatamente», dijo Dorothy sin preámbulos, con voz preocupada y débil. «Tengo problemas de corazón. He llamado a una ambulancia, pero me han dicho que no es grave. Solo necesita observación». Robert se levantó de la mesa tan bruscamente que volcó una taza de café. El líquido marrón se derramó sobre los papeles del pedido, pero no le prestó atención. El corazón se le aceleró. Después de toda la agitación de los últimos meses, pensar en la enfermedad de su madre le asustaba especialmente. «Enseguida voy, mamá. No te preocupes», dijo poniéndose ya la chaqueta. Cogió las llaves del coche y se apresuró hacia la salida, gritándole a Jim por el camino que se marchaba por motivos familiares. Las imprentas continuaron su trabajo, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban a su alrededor. El trayecto a casa duró 10 minutos, pero a él le pareció una eternidad. Robert conducía con el piloto automático. Sus pensamientos revoloteaban entre recuerdos de su infancia y temores sobre el futuro. Dorothy era la única persona que quedaba a su lado tras la ruptura de su vida familiar. La única que aún le conectaba con el pasado, cuando la vida le había parecido estable y predecible. La casa le recibió con un silencio inusual y un leve olor a medicina que antes no le resultaba familiar. Dorothy solía recibirle con enérgicas preguntas sobre el trabajo y los planes para la noche, pero ahora la casa tenía el silencio cauteloso de una habitación de hospital. Dorothy estaba tumbada en el sofá del salón, cubierta con una vieja tela escocesa que recordaba los días de su matrimonio. Su rostro estaba pálido, casi ceroso, y su respiración era irregular y superficial. Su cabello plateado, normalmente impecable, estaba despeinado, lo que le daba un aspecto especialmente vulnerable. En la mesita de café, a su lado, había un botiquín de primeros auxilios, un vaso de agua y varios sobres de medicamentos. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Robert, sentándose en el borde del sofá e intentando no mostrar su susto. «Mejor», sonrió débilmente, pero era una sonrisa tensa. El médico dijo que era un ataque de angina. El estrés de las últimas semanas había hecho mella en su corazón. Robert tomó su mano entre las suyas, sorprendido por lo delgada y fría que se había vuelto. La piel de su madre parecía casi transparente, y las venas del dorso de la mano eran especialmente marcadas. De pronto se dio cuenta de que Dorothy tenía ya 77 años, que no era eterna, que los años pasaban factura incluso a mujeres fuertes como su madre. «Mamá, necesitas cuidados constantes», le dijo suavemente. «Quizá deberías contratar a una enfermera o pensar en una residencia de ancianos». «No», dijo Dorothy sacudiendo la cabeza con repentina determinación. «Puedo arreglármelas. Solo necesito tiempo para adaptarme a la nueva vida». Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana llovía, finas corrientes de lluvia otoñal que goteaban por el cristal y formaban pequeños charcos en el alféizar. La casa era cálida y acogedora, pero por alguna razón Robert sentía frío, no del tiempo, sino de su propia alma,
de la constatación de lo solitarias que se habían vuelto sus vidas. El piso de Susana en Oak Street estaba en la primera planta de una vieja casa de ladrillo, construida en los años 30. Lo había alquilado justo después de finalizar el proceso de divorcio, eligiéndolo por su proximidad a la imprenta y su relativa tranquilidad. Las tres pequeñas habitaciones de techos altos y amplias ventanas le parecían un palacio después de años de vivir bajo la mirada de su suegra. Las mañanas empezaban con café, que tomaba junto a la ventana de la cocina, observando el despertar de la ciudad. A diferencia de su casa en Maple Street, donde cada día estaba programado según los hábitos de Robert y las exigencias de Dorothy, aquí Susana se permitía el lujo de la lentitud. Podía levantarse a las 7 de la mañana o a las 9:30, desayunar avena o limitarse a tostadas y mermelada, leer el periódico o simplemente mirar por la ventana. En el alféizar de la cocina se alineaba la hilera de macetas de violetas que había trasladado desde la antigua casa. Robert no se opuso a que ella se llevara sus flores. Tal vez se alegraba de librarse de todo lo que le recordaba su antigua vida. Las violetas se habían adaptado al nuevo lugar mejor de lo que Susana esperaba, y ahora le traían pétalos brillantes todas las mañanas. Trabajar en la imprenta fue un descubrimiento inesperado para ella. 12 años de trabajo en archivos le habían enseñado a trabajar con documentos, pero el negocio de la imprenta era un mundo completamente distinto. No se trataba solo de exactitud y precisión, sino también de entender los plazos, comunicarse con los clientes y tomar decisiones rápidas. Susan pasó el primer mes aprendiendo todos los aspectos de la producción, desde la compra de papel hasta el embalaje final del producto acabado. Jim resultó ser indispensable para ayudarla a aprender los entresijos del negocio. 15 años en la imprenta le habían proporcionado un conocimiento enciclopédico de la impresión, y estaba deseoso de compartirlo con la nueva propietaria. Carl le enseñó a entender las especificaciones técnicas de las máquinas. Le explicó cuándo era necesario un mantenimiento preventivo y cómo reconocer los primeros síntomas de avería. Incluso el joven Tommy contribuyó con sus conocimientos sobre las nuevas tendencias de diseño y los requisitos actuales de los clientes. Señora Campbell, le dijo Jim un jueves mientras comprobaban la calidad de otro pedido, creo que debería pensar en ampliar sus servicios. Muchos clientes preguntan por la impresión digital y hasta ahora solo ofrecemos impresión tradicional. Susan asintió y tomó nota en su cuaderno. Ya había pensado en ello, tras estudiar los informes financieros de los 3 últimos años. La imprenta había aportado unos ingresos constantes, pero el crecimiento prácticamente se había detenido. Robert era un buen gestor, pero conservador. Prefería los métodos probados a las nuevas tecnologías. ¿Cuánto costaría el equipo de impresión digital?, preguntó. Unos 25,000 por una máquina decente, respondió Jim. Pero se amortizará en un año si conseguimos al menos la mitad de los pedidos que estamos rechazando ahora. Susan hizo cuentas. El acuerdo de divorcio permitía esa inversión. Además, un préstamo bancario garantizado por la imprenta daría aún más margen de desarrollo. Robert trabajaba en la planta de abajo, y a veces Susan podía oír su voz cuando explicaba algo a los empleados o hablaba con los clientes por teléfono. Su comunicación se limitaba a asuntos profesionales. Ella le consultaba los detalles técnicos de los pedidos, él le informaba de la marcha de los trabajos. Aprendieron a convivir en el mismo espacio sin cruzarse emocionalmente, como dos trenes que circulan por vías paralelas. Susan pasaba las tardes de distintas maneras. A veces leía libros que hacía tiempo que quería leer, pero para los que nunca había encontrado tiempo. A veces cocinaba platos elaborados solo por diversión, sin pensar en si le gustarían a alguien más. Los jueves iba a la biblioteca, donde se ofrecía voluntaria para ayudar a los ancianos con los ordenadores e Internet. Nicholas la llamaba todos los fines de semana, preguntándose cómo estaba y cómo se sentía. Su hermano seguía sintiéndose culpable de que su intervención hubiera provocado un final tan dramático, aunque Susana le había explicado muchas veces que lo único que había hecho era acelerar lo inevitable. ¿No te arrepientes de nada?, le preguntó durante una de aquellas llamadas. ¿Sobre el divorcio? Susana miró sus violetas, que florecían con especial intensidad al ponerse el sol. No, Nicholas. Me arrepiento de que Robert y yo fingiéramos durante tanto tiempo que todo iba bien. Robert estaba cosechando los frutos de su egoísmo.
aunque no se diera cuenta de inmediato. Pasó las primeras semanas después del divorcio casi deprimido. El hogar le parecía ajeno sin la presencia de Susan. El trabajo carecía de sentido sin un sentimiento de pertenencia. Intentó llenar el vacío con alcohol, pero eso solo empeoró el problema. Los amigos que solían invitar al matrimonio Campbell a cenas y barbacoas, ahora no sabían cómo comunicarse con el divorciado Robert. Algunos simpatizaban abiertamente con él, creyendo que Susana era la responsable de la ruptura de la familia. Otros, tras conocer los detalles de la historia con Phoebe, empezaron a tratarle con frialdad. Poco a poco, su círculo social se redujo a unos pocos viejos amigos que se reunían en el bar después del trabajo y hablaban de deportes y política, evitando cuidadosamente los temas personales. Los pensamientos sobre Phoebe, o Débora, como él sabía ahora, le causaban especial dolor. No porque la echara de menos, sino porque se daba cuenta de la profundidad de su ingenuidad. Él, un hombre adulto con toda una vida de experiencia, se había creído el cuento de hadas de una mujer joven y apasionada que había encontrado en él al hombre de sus sueños. Se creyó los cumplidos, que ahora se daba cuenta de que formaban parte de una elaborada representación. La policía nunca encontró a Deborah Sinclair. Desapareció aquella noche, como había desaparecido antes, dejando tras de sí hombres engañados y cuentas bancarias vacías. Robert presentó una denuncia por robo, pero tenía pocas esperanzas de recuperar los bienes robados. Perder unos miles de dólares y las joyas familiares de su madre era un mal menor comparado con perder a su familia y su autoestima. Dorothy estaba pasando por su propia transformación. Un ataque de angina de pecho fue para ella una llamada de atención, un recordatorio de su propia mortalidad. A los 77 años, cada día puede ser el último, y empieza a replantearse sus prioridades. Su relación con Susan se desarrolló lenta y cuidadosamente, como la recuperación de una enfermedad grave. Su ex cuñada la visitaba una vez a la semana, le llevaba comida y medicinas y la ayudaba con las tareas domésticas. No hablaban del pasado, pues los años de incomprensión mutua habían acumulado demasiado dolor. En cambio, discutían asuntos de actualidad, compartían noticias y poco a poco fueron encontrando puntos en común. «Susana», dijo Dorothy durante una de estas visitas, «quiero que sepas, me he equivocado contigo. Desde hace años». Susana se sentó en el sillón junto a la chimenea, el mismo sillón en el que Phoebe había hecho una vez planes para su futuro con Robert. No contestó de inmediato, meditando sus palabras. «Las dos nos equivocamos en muchas cosas», dijo al fin. «Yo también podría haberme comportado de otra manera». «No», dijo Dorothy sacudiendo la cabeza. «No se trata de comportamiento. Es que no quería aceptarte tal como eres. Quería una nuera de mis fantasías, no una mujer viva con su propia personalidad y costumbres». Estas conversaciones no trajeron la curación en el pleno sentido de la palabra. Algunas heridas son demasiado profundas para sanarlas completamente, pero sí me hicieron comprender, y la comprensión, a su vez, hizo posible el perdón. No la reconciliación ni el regreso a las viejas relaciones, sino el perdón como liberación del peso de los errores del pasado. Aquel año, el invierno en Wisconsin fue especialmente duro. Nevaba casi todos los días, la temperatura bajaba hasta los 20 grados bajo cero y el viento hacía estragos incluso en la ropa más abrigada. Susan dedicaba 10 minutos a calentar el coche por las mañanas antes de ir a la imprenta, y por las tardes se apresuraba a volver a casa para evitar otra tormenta de nieve. Pero el frío del exterior no hacía sino acentuar la calidez de su pequeño piso. Aprendió a cocinar para una sola persona sin sentirse sola. Aprendió a tomar decisiones sin consultar a nadie. Aprendió a planificar los fines de semana basándose únicamente en sus propios deseos. La imprenta floreció bajo su dirección. La nueva prensa digital se amortizó incluso antes de lo que Jim había previsto. La base de clientes se amplió y se añadieron nuevos servicios. Robert trabajaba con diligencia y profesionalidad, pero sin el mismo entusiasmo. Cumplía fielmente sus obligaciones como director de producción, pero Susan había asumido por completo la iniciativa. Ninguno de los tres protagonistas de esta historia tuvo un final feliz en el sentido tradicional. Susan consiguió independencia y realización profesional, pero lo pagó con la soledad y la necesidad de empezar una nueva vida a los 38 años. Robert conservó su trabajo y un techo sobre su cabeza, pero perdió a su familia,
su negocio y sus ilusiones sobre sí mismo como hombre decente. Dorothy aprendió una lección de humildad y tuvo la oportunidad de enmendar su relación con su antigua cuñada, pero le costó la salud y una vejez tranquila. La primavera llegó tarde, a mediados de abril, cuando todo el mundo había perdido la esperanza de que llegara el calor. Susana estaba de pie junto a la ventana de la imprenta, observando cómo se derretía lo último de la nieve en Elm Street. Abajo, Robert cargaba los pedidos terminados en el coche de reparto. Sus movimientos eran familiares y precisos, pero carecían de la confianza de antes. Había envejecido con el paso de los meses, las canas de su pelo se hacían más notorias y sus hombros se hundían bajo el peso de las consecuencias de sus propias decisiones. Susan no sintió ni triunfo ni arrepentimiento al mirar a su exmarido, solo una aceptación de la realidad tal como era. Su historia no había terminado en un desastre, pero tampoco en un feliz reencuentro. Acabó con el cansancio humano habitual de intentar aparentar lo que no se era y con el alivio de poder ser por fin ellos mismos.